Hola, es un gusto poder compartir en este tiempo la Sagrada Escritura, amados y queridos amigos. Sabemos que la Biblia es un instrumento muy importante, es el manual de vida, el cual nos conduce a toda la verdad y a lo mejor. Así que yo hoy les animo a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Deuteronomio 10, el 12 y el 13. Podemos ver ahí lo que Dios demanda del pueblo de Israel, y no solamente para el pueblo de Israel, sino que cada día para nosotros. Así que podemos ver que Dios demanda, creo, en cada instante, en cada momento, en cada decisión, en cada periodo de nuestra vida, de algo. Creo que en este tiempo de pandemia, Dios nos demanda ciertas cosas, y una de ellas es que podamos valorar y esperar en Dios, y que podamos comprender lo que Dios tiene para nosotros. Así que yo les animo a que podamos leer en el libro de Deuteronomio el 10, exactamente el 12 y el 13. Dicen las Escrituras: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tenga prosperidad. Podemos ver que hay una gran bendición al leer estos pasajes, y no solamente estos, sino en muchos. La Escritura está llena de promesas, de demandas, de bendición para nuestra vida. Cada corrección que Dios hace a nuestra vida, o cada exhortación, tiene su valor, tiene su porqué. Y el porqué más importante es el bienestar para nosotros. Porque Dios, conociendo el futuro, conociendo el final de los tiempos y de toda nuestra vida, Él nos quiere advertir. Pero si bien es cierto, como todo padre corrige a sus hijos y le da ordenanzas para el bienestar de ellos, es lo que Dios hace con nosotros, mis queridos amigos y hermanos. Dios anhela y desea que usted y yo tengamos ese privilegio de poder tener ese temor de Dios. Mis queridos hermanos, el temor de Dios, muchos quizás dicen tener miedo a Dios. Eso no es temor de Dios, ese es miedo de hombre. Entonces, el temor de Dios tiene que ver con presentarse ante el Señor con toda actitud positiva, creyendo en lo que Dios dice. Dios ama y desea que sus hijos seamos obedientes. El temor de Dios es que tengamos presente a Dios en todo. Este es un pequeño concepto de lo que Dios dice en su palabra. El temor de Dios es que tengamos presente al Señor en todo. Si podemos ver en los mandamientos que dio en el libro de Mateo, vemos que ahí nos dice que debemos amar a Dios con nuestra mente, nuestro corazón, con todo nuestro ser, y también al prójimo, a sí mismo. Entonces, quiero mostrar algunas características quizás de una persona con temor a Dios. Primera cosa, una persona que teme a Dios es que los que amamos a Dios creemos que Dios es Dios, mis amados. No podemos desapocar a Dios. ¿Quién es Él? Tenemos que creer y estar consciente de quién es Él. Y eso es lo que cada uno de nosotros que creemos en Él tenemos que tener presente. Segunda característica, creemos que todas las acciones tienen una consecuencia. Es lo que quizás podemos decir es una característica de una persona que teme a Dios. Reconoce y sabe que cada una de las acciones tiene una consecuencia. Quiero llevarle a estos pasajes. Vemos aquí a Abraham en el libro de Génesis. Encontramos en Génesis dos
pasajes muy importantes y que dos historias diferentes, en dos tiempos diferentes. En Génesis 22 podemos ver el 12, lo que dice la Escritura. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces vemos aquí esta experiencia de Abraham, que fue una de las, creo, más fuertes que hemos podido ver en las Escrituras. Cuando Dios llamó a Abraham a que le presentara a su hijo como una ofrenda en sacrificio. Mis queridos amigos y hermanos, creo que esto es algo tan difícil que para un hombre es mucho más complicado. Y lo que podemos ver es que Abraham estuvo dispuesto porque él conocía a Dios, sabía que Dios es Dios y podía hacer lo que él sabe hacer. Como él le había dado a su hijo y le había prometido una descendencia, él estaba seguro que Dios haría algo con Isaac. Y este Abraham no se atemorizó quizás tanto y presentó a su hijo. Y vemos la historia, qué difícil fue para Abraham. Y es necesario, mis queridos hermanos, que debemos sacrificar en algunas ocasiones algo para Dios, porque esta es una de las formas de temer a Dios. Dios le pidió algo y Abraham se lo llevó. Y podemos ver que, o recordar que usted y yo, quizás en algún momento Dios nos ha pedido algo para probarnos cuánto le amamos, si realmente tememos a Él o simplemente son simples palabras lo que decimos. Y en estos tiempos de pruebas es donde Dios quiere ver cómo estamos. ¿Estamos confiando en Dios? ¿Estamos atentos a Dios? ¿Esperando en Dios? Entonces, esto le pasó a Abraham y nos puede pasar a cualquiera. Quizás no en la misma dimensión, pero sí en otras áreas. Y vemos lo que Dios está haciendo. Así que quiero también leerles otro pasaje en algún otro momento en que Dios le dice, la Escritura nos muestra en el libro de Gálatas 6, el 7 y el 8. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces vemos lo que Pablo está diciendo a los Gálatas con respecto a que debemos estar conscientes que no podemos cosechar lo que no hemos sembrado. Si sembramos corrupción, dice que cosecharemos aquello. Y cuando tememos a Dios, la corrupción debe estar de lado. No podemos sembrar aquello. Entonces, debemos sembrar, como dice acá, para el Espíritu, porque del Espíritu segaremos vida eterna. Y si usted y yo tememos a Dios, esta debe ser nuestra siembra, porque no debemos dudar que todo lo que sembramos vamos a cosechar. Entonces, si sembramos buena semilla, cosecharemos buen producto. Así que el que teme a Dios, le conoce, mis amados. Cuando usted y yo conocemos a Dios, creo que tememos. Tememos en la dimensión que Dios anhela y desea y espera de usted y de mí. El temor de Dios se manifiesta. En este momento donde Abraham se encuentra en un momento difícil, él está interponiéndose entre lo que Dios va a hacer y él le pide misericordia a Dios por lo que él va a hacer. Dios dice que llama a Abraham
Porque Dios dice, no le voy a negar lo que voy a hacer a Abraham. Voy a decirle, Abraham debe saber lo que voy a hacer. Porque Abraham es amigo de Dios. Entonces, Abraham conocía a Dios. Y él, cuando se entera de lo que va a hacer Dios, él intercede por Sodoma y Gomorra. Y comienza a orar y a pedirle a Dios que por favor no destruya lo justo con los injustos. Y Dios le dice que él no lo va a hacer así. Pero Abraham le dice, si hay 50 en Sodoma justos, ¿destruirías a los justos con los injustos? Dios le dice no. Entonces comienza a negociar, por así decirlo, Abraham, a pedirle a Dios. Pero vemos que no encuentra uno justo Dios en Sodoma y en Gomorra. Entonces Abraham podemos ver que conoce a Dios de una manera extraordinaria. Una de las características de uno que teme a Dios es que conoce a Dios. ¿Qué de los que no tienen temor de Dios? Son los que han sacado a Dios de su vida, porque ellos no aceptan lo que la Biblia llama pecado. Ellos no aceptan lo que la Biblia llama por pecado, mis amados. Según vemos lo que dice Romanos 3:18, quiero leerle este pasaje y nos muestra las escrituras. Romanos 3:18 dice la Biblia: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto es una persona a la cual no teme de Dios, porque ha sacado a Dios de su vida. Ellos no aceptan lo que la Biblia llama pecado. Es lo que ellos creen, mis amados. En la Biblia encontramos muchas promesas para los que tenemos temor de Dios, mis amados. Y esto es lo que usted y yo necesitamos meditar, enfocarnos en aquello. ¿Cuál es lo que Dios tiene para usted, para mí, si tenemos el temor al Señor? Recuerde que el temor al Señor es involucrar a Dios en todas las cosas que hacemos. En el Salmo 112 podemos ver lo que nos muestra el Señor. Nos muestra la felicidad, la bienaventuranza y la bendición. Miren lo que dice en el Salmo 112, el 1 y el 3. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. ¿No le parece que es una promesa muy hermosa? Para no querer permanecer en el temor del Señor. Dios tiene promesas y muy ricas, así que le animo a que pueda leerlas. Vemos en el en Proverbio 10, lo que nos muestra también las Escrituras con respecto a aquello. Proverbio 10, quiero leerle exactamente el 27. El 27, 10:27. El temor de Jehová aumenta los días, mas los años de los impíos serán acortados. Mis amados, Dios tiene grandes años para su vida, grandes cosas para entregarles, pero necesitamos tener el temor del Señor, involucrar a Dios en todas nuestras cosas, en todo lo que hacemos. Debemos poner a Dios en primer lugar. Siempre Dios debe estar en primer lugar, mis amados. Quiero seguirle leyendo otras promesas. En Salmo 22, también encontré, Proverbio 22. Podemos ver ahí en el 4 exactamente, dice: riquezas, honra y vida son los renacidos.
de la humildad y del temor de Jehová. O sea, riqueza y honra, mis amados, Dios nos ofrece. Pero esto es para los que tememos al Señor. Y aquí es donde muchos a veces patinamos, por así decirlo, porque queremos todas estas promesas que son dadas, pero vemos que hay una demanda de parte de Dios. Es, como podemos decir, una promesa con condición, que debemos temer a Dios. El temor de Dios debe estar en nosotros. Y esto es hacer su voluntad, es hacer lo que Él nos demanda, mis amados. Si vemos otros pasajes que encontramos en los Salmos mismos, el Salmo 145, podemos ver que encontramos más promesas, exactamente el 19. Miren lo que dice el 19. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. ¡Qué maravilla que tenemos por Dios! Un hermoso Dios, un hermoso Padre, que nos ofrece cosas maravillosas. ¿Por qué desperdiciarlas, mis amados? Tenemos que buscarlas, pero el principio de la búsqueda debe comenzar con el temor al Señor. Debemos tener a Dios en primer plano, en primer lugar, como es Él, como el poderoso, como el Señor de señores, como el Santo de santos. Vemos el 147 también. Aquí encontramos en el 11, démosle un poquito la vuelta, 47. El 11, se complace Jehová en los que le temen, y en los que esperan en su misericordia. Les recuerdo que una de las características que hablábamos de una persona que teme a Jehová es que conoce a Dios. Y si usted conoce a Dios, usted va a saber que Dios es un Dios misericordioso, que Él tiene misericordia y que Él tiene paciencia y que Él espera a usted y a mí con los brazos abiertos. Que lo que tengo que es pedirle perdón y acercarme a Él. Dios dice que se complace en los que le temen. Y eso debe ser usted y yo. Debemos temerle a Dios. Como podemos ver lo que nos muestran estos salmos, que Dios se complace en los que le temen. Y Él tiene misericordia. Él anhela y desea que usted y yo vivamos bien, que seamos prósperos, mis amados. Pero el principio de todas estas cosas que nosotros anhelamos, como dice el libro de Mateo 6:33, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y ese buscar el reino de Dios tiene que ver con el temor de Jehová. Y esto es obedecer los mandamientos de Dios, lo que Dios nos ha demandado. El temor a Dios o de Dios es el aborrecer el mal y la arrogancia y la soberbia. Este es un mal muy fuerte. Cuando no tenemos temor a Dios, no tomamos lo suficiente seriedad del pecado. Es así. Cuando creemos que el pecado no es tan dañino o que es algo sencillo, mis amados, no hay temor de Dios ahí en una persona. Porque tenemos que tener muy en claro lo que hace el pecado. El pecado mata. Dice que la paga del pecado es la muerte, mis amados. Así que debemos tener en serio lo que es el pecado. Y de esa forma yo creo que es una forma de decir, yo creo y tengo el temor de Dios. La falta de temor nos lleva a hacer nuestra voluntad y no la del Señor. Hacemos lo que queremos cuando no tenemos temor de Dios. Entonces, mis amados, quiero que usted se evalúe. Si usted puede identificar aquello, si usted conoce a Dios, si usted realmente teme a Dios, debe mantenerse firme, como dice el libro de Juan 15.
Jesús dijo, yo soy la vid y vosotros son los pámpanos. Permanecer en mí y yo permaneceré en vosotros. Agarrado de mí. No te puedes separar, mis amados, del Señor. Por nada ni por nadie puedes abandonar el camino con el Señor. Debes mantenerte agarrado del Señor. Que el temor del Señor permanezca siempre en ti. Y eso te va a ayudar a no pecar, a saber que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Si tú conoces a Dios, debes entender la gravedad del pecado y el poder de Dios. Cuán grande es Dios. Así que, mis amados, le animo a que usted pueda examinarse. Y hoy yo quiero orar por usted, por su familia y por aquellos que lo necesiten. Por favor, vamos a orar, pidiéndole a Dios que nos dé la fortaleza para poder mantenernos haciendo su voluntad, hacer lo que Dios nos ha demandado, porque en realidad eso es lo que es temer a Dios. No es un miedo cuando de repente tiembla la tierra o algo, que siente miedo. No, eso es un temor humano. Eso no tiene que ver nada con el temor de Dios. Es otra cosa. Es cuando aún usted está bien, cuando usted está de lo mejor, usted tiene respeto, tiene consideración a Dios y tiene todo lo que Dios anhela muy en claro que usted y yo tengamos. Así que hagamos su voluntad y así podremos saber que estamos haciendo o estamos en el temor de Dios. Así que oremos. Soberano Padre, gracias por este tiempo. Dios de la gloria, a ti te damos la gloria y la honra, mi Dios, porque eres merecedor de toda gloria y honra. Padre, yo te pido por cada uno de las personas que me están escuchando en este tiempo. Te pido que los bendigas, que los toques, que los llenes de tu sabiduría, Señor, y de tu temor, Señor. Que podamos ser hombres y mujeres fieles a ti, Señor. Que podamos disfrutar de esa amistad contigo, Señor, y podamos gozarnos por la eternidad. Sé que tú nos ofreces vida eterna, Señor, y es esa la corona que esperamos. En el nombre de Jesús.